Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 30 de septiembre de 2025. Último día de mes. Lo digo más que nada para que tengamos claro cómo va de rápido el tiempo. En los primeros momentos de la transición, saben ustedes que había un partido, UCD, que ya no existe, y que era una auténtica jaula de grillos, porque ahí tenían que coexistir muchas sensibilidades, democristianos, socialdemócratas, liberales, los llamados azules en aquella época, y no se llevaban demasiado bien. Y había un ministro liberal que se llama Joaquín Garrigues, que en un momento determinado dijo algo que a mí me suena, porque lo recuerdo con mucha viveza, diciendo: si los españoles pudieran asomarse por el ojo de la cerradura a un Consejo de Ministros, lo primero que harían es ir a una agencia de viajes y comprar un billete de avión para las antípodas. Bueno, pues esa reflexión yo creo que se queda corta con lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Tenemos un gobierno que no es que sea una jaula de grillos, es que es una marina de negros. Bueno, no sé si esa expresión ahora es políticamente correcta, la verdad. ¿Por qué lo digo? Pues fíjense, les voy a poner dos ejemplos para que ustedes vean lo que ha pasado hoy. El Consejo de Ministros va después, a continuación, una rueda de prensa donde la portavoz del Gobierno nos cuenta pues lo que ha decidido el Consejo de Ministros y también hace las valoraciones que le parecen oportunas en función de lo que le preguntan los periodistas que están en la sala de conferencias de prensa del Palacio de la Moncloa. Entonces, una de las noticias de las que hoy tendremos que hablar necesariamente es la propuesta del acuerdo de paz para Gaza que ha suscrito el presidente norteamericano. Le preguntan a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, ¿qué le parece al Gobierno ese plan? Y Pilar Alegría contesta: desde luego España siempre va a explorar cualquier vía de paz. Y por eso lo explicaba ayer perfectamente el presidente del Gobierno, también el ministro Álvarez. Trasladamos desde el primer momento, dimos la bienvenida, lógicamente, a esa propuesta de paz planteada por Estados Unidos. Siempre lo hemos manifestado, desde luego España hará todo lo que esté en nuestras manos para conseguir ese cese definitivo, ese alto del fuego permanente, que se liberen, por supuesto, los rehenes y que llegue la ayuda humanitaria. O sea que le parece bien, ¿no? Al Gobierno le parece que es una vía que hay que explorar y que genera cierta esperanza. Ya lo dijo el presidente del Gobierno, efectivamente, y lo ha vuelto a repetir el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, y la portavoz del Gobierno fija la posición. Bueno, pues la vicepresidenta del Gobierno, que se llama una de ellas, Yolanda Díaz, que representa la sensibilidad de Sumar, es preguntada por esta misma cuestión. Se supone que si formas parte del Consejo de Ministros y además tienes rango de vicepresidenta, será para hacerte solidaria con los acuerdos y con las, apreciaciones que se establecen en el Consejo de Ministros. Pues no. Fíjense lo que ha contestado Yolanda Díaz a la misma pregunta a la que respondía hace un instante la portavoz del Gobierno. Este plan se ha hecho sin contar con Palestina, ignora a sus instituciones, ignora a su pueblo y propone convertir Gaza en un protectorado tutelado por Estados Unidos, con Israel marcando cada paso. Gaza aparece como un solar a repartir, no como la tierra de un pueblo con historia y con dignidad. Eso no es paz, es perpetuar la ocupación. Europa y la comunidad internacional no podemos legitimar esta farsa. Por eso decimos alto y claro, no al plan de Trump y Netanyahu. Lo dice la vicepresidenta del Gobierno. No alto y claro a un plan que el Gobierno, del cual ella forma parte, saluda con esperanza. Si alguien lo entiende, por favor que me lo explique, porque yo ya a mi edad hay muchas cosas que dejo de entender. Naturalmente este es un asunto mayor, es decir, de mayor cuantía, del que tendremos que hablar con más profundidad, pero para que vean ustedes hasta qué punto lo de la jaula de grillos que les decía al principio puede llegar a ser chusco, a ser caricaturesco, fíjense lo que ha ocurrido hoy, día del Consejo de Ministros. Resulta que Yolanda Díaz tenía mucho interés en que se aprobara un Real Decreto que modifica los registros horarios de los trabajadores de las empresas para que estén sometidas las empresas a un mayor control online y, por lo tanto, desde el Ministerio se pueda verificar que no se obliga a la gente a trabajar horas extras, etcétera, etcétera. Y a ella le parecía que esa era una medida que tenía que vender de una manera especialmente intensa, hasta el punto de que se ha hecho grabar un vídeo en el que se le oye decir hoy mismo, esta mañana, esto. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo reglamento que regirá el registro horario. Señora portavoz del Gobierno, ¿el Gobierno ha aprobado ese nuevo registro horario? No ha llegado a este Consejo de Ministros, no se ha podido aprobar todavía en este Consejo de Ministros. Esperemos que en las próximas semanas lo podamos aprobar. ¿Ustedes lo entienden? Es decir, yo no lo entiendo.
O sea, la vicepresidenta del Gobierno ya no solo discrepa de lo que el Gobierno fija como posición en política exterior, sino que además se permite el lujo de decirnos que han pasado cosas que no han pasado. Bueno, pues esto es lo que hay. Naturalmente, las dos cuestiones nos sirven para aunar la tesis inicial de que este es un gobierno que no parece muy cohesionado. Y yo, como ciudadano de España, pues cuando veo que está al timón de la nave un gobierno tan esquizofrénico, pues me quedo un poco tiritando. Por eso me ha venido a la memoria lo que dijo Joaquín Garrigues en su día. Pero bueno, es evidente que las dos cuestiones no están al mismo nivel de importancia y de trascendencia. Es mucho más interesante que nos fijemos en lo que está pasando inmediatamente después de la propuesta que hizo Donald Trump para tratar de conseguir la paz en Gaza. Lo ha dicho muy bien la ministra portavoz, es decir, lo que ha explicado con toda claridad es que el gobierno lo ve con esperanza. Esa es una posición que fijó ayer anoche el presidente del gobierno y que naturalmente antes incluso que la portavoz del gobierno ha ratificado también el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez. Todo aquello que sirva para evitar el desplazamiento forzoso de población, para terminar con la hambruna inducida inaceptable, para conseguir la liberación de todos los rehenes y para terminar con esta masacre de inocentes, demasiados muertos ya inocentes, desde luego que es algo que uno tiene que apoyar como hace España. Bueno, uno lo tiene que apoyar. Otra, que tiene más rango que usted en el Consejo de Ministros, no lo apoya. Pero bueno, no voy a hacerme fuerte en esa discrepancia porque ya la he dejado de manifiesto. Es verdad que este plan de Trump pues no solo despierta esperanza en el gobierno, sino también en el principal partido de la oposición. No es nada habitual escuchar que estén de acuerdo en algo el PSOE y el Partido Popular, pero en esto están de acuerdo, porque el discurso que hoy ha protagonizado Alberto Núñez Feijóo se parece bastante, por no decir que es casi idéntico, al del señor Álvarez. El plan es una esperanza sólida para la paz. El plan abre la puerta, en primer lugar, a parar la guerra, por supuesto a la entrega de los rehenes, a reconstruir Gaza, a que Gaza siga siendo un territorio palestino y que Gaza siga gobernada por palestinos. Es la oportunidad que tenemos para parar este disparate que se está produciendo en Oriente Medio, concretamente en la Franja de Gaza. Bueno, esta es la interpretación que hace el señor Feijóo, que no digo que esté mal hecha, es la que hace el señor Feijóo y otros muchos de esa propuesta de paz del señor Trump. Se podría llegar a la conclusión, lo explica el señor Feijóo, de que si el plan contempla que la Franja de Gaza siga siendo gobernada por los palestinos es porque seguirá siendo el territorio de un Estado palestino, algo que Netanyahu no ve con buenos ojos. De hecho, esta mañana, muy temprano, ha publicado unas imágenes suyas y unas declaraciones en las redes sociales, en Internet, donde ha dejado muy claro, manifiestamente claro, que el plan de Trump en ningún caso contempla la creación de un Estado palestino. En absoluto no está escrito en el acuerdo. Cuenta con el firme rechazo del gobierno de Israel. Está claro que eso sería un premio enorme al terrorismo y un peligro para el Estado de Israel. Trump lo entiende y, por supuesto, es algo que no aceptaremos. Bueno, no sé, esto, en fin, en principio a mí me hacía pensar que peligraba el hecho de que fuera aceptado por todas las partes, porque naturalmente también tiene que aceptarlo la autoridad palestina. Y la autoridad palestina, para nuestra desgracia, de hecho la ejerce Hamás. Hay algunas informaciones que se están publicando en los últimos minutos y que dicen, citando fuentes autorizadas, que Hamás podría verse inclinada a aceptar el plan de paz, lo cual no dejaría de ser una paradoja. Llegaríamos a una situación tan esperpéntica como que jamás ve con buenos ojos lo que Yolanda Díaz ve con malos ojos. Pero bueno, esto no deja de ser anecdótico. Lo importante es que, bueno, insisto, son informaciones que están siendo reproducidas por todos los medios de comunicación del mundo entero, pero que no han sido confirmadas, porque jamás todavía no se ha pronunciado oficialmente. La intuición es que podría apoyar ese plan de paz, podría, lo digo en condicional y así lo dejo claro. Y para que, aunque luego hablaremos en profundidad después a las 4:30 de este asunto con los expertos, para que ustedes tengan una idea clara de qué es lo que contempla básicamente el acuerdo de paz que ayer, anunció el presidente norteamericano, vamos a recordar los puntos fundamentales. Verónica Jorro.
El texto de la propuesta de acuerdo publicado por la Casa Blanca refleja que Israel no ocupará ni anexionará Gaza y agrega, entre otras cosas, que las tropas israelíes se retirarán gradualmente mientras una fuerza internacional de estabilización se hace temporalmente con el control del territorio para garantizar su seguridad. Un plan que han aplaudido países mediadores como Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. Por el momento, los terroristas de Hamas estarían estudiando una respuesta al plan de Trump. Bueno, y luego, volviendo a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ya no solo nos encontramos hoy, que me parece muy destacado, pero ya lo he comentado, con un gobierno que está dividido contra sí mismo. Una cosa verdaderamente sorprendente, sino que además está muy a la defensiva. Claro, la portavoz del gobierno tiene siempre la obligación de contestar a las preguntas que le hace la prensa, y la prensa pues suele hacer preguntas incómodas, sobre todo teniendo en cuenta aquellas informaciones incómodas contra el gobierno que han estado ocupando pues la mayor superficie de tipografía en los periódicos escritos o de, en fin, minutos en la radio o en la televisión. ¿De qué tenían que preguntarle, por tanto? Y de hecho, ¿de qué le han preguntado? Pues de los famosos correos electrónicos de la asistente de Begoña Gómez. ¿Hasta qué punto ya hemos sabido que Cristina Álvarez pues efectivamente ayudaba a Begoña Gómez en cuestiones que no eran de la jurisdicción pública de Begoña Gómez, sino de su actividad privada? Ese es el meollo de la cuestión. Entonces le han preguntado a Begoña Gómez, oiga, después de que se han publicado esos 121 correos electrónicos, después del informe de la UCO analizando esos 121 correos electrónicos, ¿el gobierno sigue manteniendo que no hay nada? Respuesta de la ministra portavoz. Cuando hablamos de estos correos, creo que ustedes además lo conocen y lo saben, estamos hablando de unos correos electrónicos mandados desde una cuenta de Gmail, que lo que vienen a trasladar y a darnos a conocer es lo que ya sabíamos. Es que aquí no hay nada. No hay nada. Oiga, y además yo creo que también es importante que ustedes lo puedan ver y lo puedan comprobar. En esos correos electrónicos, como digo, trasladados y lanzados desde una cuenta de Gmail, en ningún caso aparece el nombre del Gobierno de España o del presidente del Gobierno. Bueno, bien. Es que me gustaría comentar esto, pero si me empiezo a comentar esto no tendré tiempo de seguir contándoles cosas. Parece verdaderamente sorprendente que diga no hay nada cuando al final es la policía judicial la que está diciendo aquí hay cosas muy anómalas y la que es un juez, por muy mal que le caiga al gobierno, el que está diciendo aquí hay algún fundamento para llevar a Begoña Gómez frente a un jurado popular. Pero bueno, insisto que el gobierno se caracteriza por echar balones fuera. Lo ha echado en el caso de los correos electrónicos y también, y esta es una noticia que también estábamos comentando ayer todos los medios de comunicación, a propósito del informe de la Intervención General del Estado, que a instancias de la Fiscalía Europea decía, ojo, que algunos de los contratos públicos de Barrabés, uno de los financiadores del máster de la Complutense de Begoña Gómez, se han hecho de manera irregular. Las irregularidades son manifiestas, son tan manifiestas, fíjense, que ni siquiera la portavoz del Gobierno ha podido desmentir que existan irregularidades. A verlas, haylas, pero, según el Gobierno, no son delictivas. Claramente traslada esas observaciones y esas irregularidades, pero que en ningún caso, creo que esto también es importante decirlo, implican delito alguno. Y se queda tan ancha. Oiga, como no están tipificadas en el Código Penal, pues da igual, aunque sean feas. Bueno, pero es que no es que sean feas, señora portavoz, es que son muy feas. Son tremendamente feas. Lo digo porque es que hoy hay informaciones periodísticas que usted debería conocer. Su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha producido después de que se publicaran algunas informaciones donde se demuestra hasta qué punto son feas, feísimas, horrendas, horrísonas esas irregularidades, ¿no, Elia Bautista? Atención, porque no solo es que la Intervención General del Estado denuncia irregularidades en la adjudicación de licitaciones de Red.es a la UTE de Juan Carlos Barrabés, sino que además de su informe se extrae también que la empresa pública podría haber actuado para eliminar a posibles rivales del socio de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Así lo publica el diario El Confidencial, que revela que según el informe de la IGAE, Red.es expulsó de la licitación que se llevó Barrabés a una empresa que habría tenido mejor puntuación que el socio de la mujer de Sánchez
Sánchez y que se habría hecho, por tanto, con la adjudicación por menos dinero, 1,3 millones de euros menos. Concretamente, reza el informe de la Intervención General que se le expulsó sin fundamento porque se alegó que su precio era excesivamente bajo, se le dio un plazo para realizar alegaciones, pero estas nunca fueron tenidas en cuenta. Según la mesa de contratación, no pudieron por problemas informáticos que no solventaron, decidiendo finalmente su expulsión. Algo que, según la Intervención General, debería haber invalidado el proceso, y no solo eso, sino porque la expulsión fue decidida por la mesa de contratación, que no era competente porque esa decisión es competencia tan solo del Consejo de Administración de Red.es. Otra irregularidad, dice la IGAE en su informe, especialmente grave. Entre tanto, atentos también, Luis, a las revelaciones de los correos entre la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, y el vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. Cuenta hoy el diario El Mundo que ha tenido acceso a estos correos que demuestran que Álvarez no hizo solo algún favor, como declaró la mujer de Sánchez en sede judicial, sino que constantemente se dedicaba a gestionar la actividad económica privada de Begoña Gómez. Señala el diario de Unidad Editorial que medió con hasta 11 empresas sobre asuntos vinculados a esa cátedra de la Complutense, y no solo por mail, sino también por teléfono, como se desprende de algunos correos. Fíjense, la dedicación de Álvarez era tal que, según El Mundo, llegó a informar al vicerrector de la Complutense de las gestiones que tenía que hacer con Google para oficializar su patrocinio de la cátedra. Un patrocinio que Begoña Gómez negoció en persona para que más tarde Álvarez escribiera a Doadrio vía correo electrónico para trasladarle el borrador del acuerdo de patrocinio y además darle el contacto de la persona con la que tenía que hacerlo oficial. Sobre el contacto cuenta este diario también que ha sido dirigente del PSOE en Chile y fue asesor de Nadia Calviño mientras era vicepresidenta del gobierno de Sánchez. También conviene añadir, para que ustedes contextualicen mejor lo que nos contaba Noelia Bautista, que gran parte de la información que hoy publica el diario El Mundo y que nos ha resumido Noelia está basada en un informe de la UCO de 34 páginas que es público y notorio. Es decir, que no es que sea una especie de bulo de esa prensa maldita que lo que quiere es acabar con el presidente del gobierno. Bueno, naturalmente la realidad va por un lado y luego la realidad paralela que construye el gobierno para evadirse de esa realidad va por el suyo. Por eso el gobierno siempre desmiente o siempre trata de pinchar aquellas cosas que parece que están menoscabando su credibilidad o, en fin, su prestigio frente a la sociedad española. El principal partido de la oposición, ¿qué hace entre tanto? Pues hombre, trata de llegar a sus propias conclusiones. Hoy que Gamarra, hablando de todo lo que hemos conocido de los emails de Begoña Gómez, llega a sus propias conclusiones. La verdad está aflorando y más pronto que tarde se está sabiendo absolutamente todo. Evidentemente no fue un pequeño favor el que le pidió a la asesora, sino que cada día queda más claro que Moncloa es la sede de la corrupción y que al final a lo que se dedicaba la asesora eran los negocios de la mujer del presidente. Lo ve de la misma manera el partido gobernante, el partido que apoya al gobierno, es decir, el PSOE, naturalmente no. Hoy ha hablado el portavoz parlamentario del PSOE, que se llama Pachi López, como saben. Para él, todo lo que está ocurriendo es el producto del empecinamiento torticero y prevaricador de un juez. Yo lo que veo es que el juez Peinado está haciendo su propia campaña para atacar por tierra, mar y aire al presidente del gobierno. Y que al final la justicia nos dará la razón y alguno será estudiado en los libros de historia de lo que no se puede hacer en un Estado de Derecho siendo juez. Bueno, pues muy bien, estupendo. Quiero decir, lo digo como ironía, ustedes ya lo ven. O sea, ver al portavoz parlamentario del partido gobernante hablar en estos términos de un juez al que cita con nombres y apellidos es una cosa que también a mí, incluso a mi edad, me cuesta entender. Pero en fin, esto es lo que hay. Tampoco es una gran novedad, las cosas como son. Déjenme que les cuente también, antes de que nos resuma otras noticias, Esmeralda Ruiz, que en el Consejo de Ministros hoy ha hablado también, luego nos explicará Esmeralda por qué, la ministra de Igualdad, la señora Redondo. La señora Redondo, claro, estaba a tiro de las preguntas de los periodistas y entonces, como estamos todavía con la resaca de todo el escándalo de las pulseras que no funcionaban, pues le han preguntado a la ministra y me parece que es bastante interesante que escuchemos la pregunta y la respuesta porque da una medida bastante aproximada de la talla moral de esta señora. Tras lo mucho que se ha hablado de las pulseras de protección a las víctimas estos días, no sé si al igual que ya hizo la delegada de violencia de género, usted también pide perdón a esas víctimas que hayan podido sentirse desprotegidas. Me preocupa que las víctimas hayan podido sufrir miedo y se hayan podido sentir alarmadas por noticias
que absolutamente exceden de la realidad, que son bulos, que son mentiras radicales y absolutas. Y eso sí que me genera una responsabilidad en su bienestar, La palabra perdón, ¿ustedes la han oído en algún momento de esta reflexión tan abstrusa y además tan difícil de entender? Porque yo no la he oído por ningún motivo y no le han podido poner el balón más a huevo, como se dice coloquialmente. Pues no lo quiere rematar. No solo no lo quiere rematar, sino que no quiere hablar de las pulseras ni en pintura. Y de hecho, para distraer la atención de esa polémica que la señala como una gestora manifiestamente mejorable, hoy se ha sacado del coleto una iniciativa que es la que nos contará inmediatamente, espero, si ella quiere, naturalmente, Esmeralda Ruiz. Así que vamos con el resumen de otras noticias destacadas del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, claro que te lo cuento. El motivo de la comparecencia hoy de la presencia de Ana Redondo en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros era hoy vender un anuncio tras el que ella, Ana Redondo, ha decidido hoy esconderse. El Gobierno va a tipificar la violencia vicaria como un delito concreto en el Código Penal, es decir, que se va a definir en el ordenamiento jurídico los asesinatos a los hijos de las víctimas de violencia doméstica, a sus ascendientes, hermanos y la pareja actual de esa víctima como delito autónomo con agravante de género. Las asociaciones, las entidades de víctimas nos habían hecho llegar la necesidad de regular la violencia vicaria y había un compromiso también de hacerlo a lo largo del mes de septiembre. También un contexto real, la durísima realidad de la violencia vicaria. Ha dicho la ministra que el compromiso era hacerlo en septiembre, pues han esperado al último día, hoy es día 30. Para no ponernos excesivamente técnicos, lo más destacado es que se va a modificar el artículo 173 bis del Código Penal, que va a incluir penas de prisión hasta los 3 años. La responsable de Igualdad también ha hablado de penas accesorias y eso es que quieren reformar otro artículo del Código Penal, en este caso el 70, para que sea posible prohibir la publicación de informaciones, documentos, libros que puedan seguir causando dolor a la víctima. Una modificación pues que tiene su origen en la polémica que todos recordaremos por el caso Bretón. Ha dicho la ministra que la prioridad es proteger a la víctima. Bueno, pues esta mañana hasta un centenar de jueces de violencia de género han emitido un durísimo comunicado para alertar de un colapso inminente a partir de este mismo viernes. Colapso porque a partir del 3 de octubre van a tener que asumir nuevas competencias en delitos sexuales con recursos que ahora mismo ya son insuficientes. Y el Partido Popular, que activa otro choque institucional entre Congreso y Senado por la obstrucción de Francina Armengol a tramitar las iniciativas que reciben el aval del Senado. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hoy se ha ido a la Cámara Alta a decir que, de no ser por la estrategia del PSOE de tumbar cualquier propuesta del PP, los españoles ahora mismo podríamos pagar menos impuestos o no habría, por ejemplo, problemas de ocupación. De las 31 leyes que ha aprobado el Senado, 17 de ellas saldrían adelante en el Congreso si se mantiene el voto favorable de los grupos que la aprobaron en el Senado. Es decir, las leyes del Partido Popular se bloquean en el Congreso porque se saben que serían aprobadas. A las 7 de la tarde se va a celebrar un acto político, hay quien dice que interesante, en el Auditorio de Barcelona. Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana. El acto no es noticia porque ya sabemos parte de lo que va a decir. El lunes confirmó él mismo que quiere presentarse a las próximas elecciones en Cataluña, aunque es imposible porque está inhabilitado por malversación hasta el 2031. Pero dice el dirigente independentista que confía en el Constitucional para la amnistía. En Esquerra dicen que al acto van a acudir 600 personas. Veremos a ver, pero no habrá que esperar a las 7 porque La Vanguardia ya adelantaba esta mañana que el eje de su discurso será defender que su partido, que Esquerra, quiere la Cataluña de los 8 millones de personas, no la de los 10. Esto nos recuerda a Pujol. Bueno, pues a ellos no les ha llamado hoy racistas el ministro Torres. Que estamos ante una sucesión, por un lado, de ocurrencias y por otro lado de supuestas novedades, ¿no? Y luego mucha falsedad, ¿no? Y por tanto lo que le pedimos nosotros al Partido Popular, lo que llevamos pidiéndole en estos 2 años, es que en el asunto de la inmigración se coloque al lado de los derechos humanos. Una respuesta solidaria de conjunto de país. Cuando dicen que no aportan a la economía de este país, cuando todos sabemos
porque eso es, creo que, insultar a la inteligencia normal, que son fundamentales para el sostenimiento de la economía de nuestro país, la presencia de los inmigrantes en nuestro país. Sobre el temporal, también muy pendientes. La Agencia Estatal de Meteorología ha tenido que elevar hoy el aviso a rojo por lluvias torrenciales en las islas de Ibiza y Formentera. Efectivos de la UME se están desplazando ahora mismo desde Valencia hasta Ibiza para hacer frente a las labores de emergencia. Los bomberos se están centrando en los rescates de personas atrapadas en vehículos y viviendas ante la cantidad de incidencias registradas por estas lluvias torrenciales. Seguiremos muy atentos a cómo evoluciona el temporal. Y ya no nos acordamos, pero el 28 de abril hubo un apagón en toda España. Ya han pasado 5 meses, el Gobierno nos sigue sin explicar las causas reales, pero en estas últimas horas hemos conocido un informe muy revelador. Lo firman los técnicos del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas, que es uno de los centros de investigación en sistemas eléctricos más importantes de Europa. ¿Qué dice? Que si hay que buscar a un solo responsable es, sin duda, red eléctrica. Y esto es textual. Las maniobras de red eléctrica en las líneas eléctricas, lejos de ayudar, empeoraron y llevaron el sistema al punto de no retorno. ¿Eso significa que de haber estado operando los 2 reactores de Almaraz que quiere cerrar el Gobierno, se habría podido salvar a España del cero energético? La respuesta, según estos técnicos, es no. Manuel Fernández Ordóñez, de Gudmafo, que es uno de nuestros destacados expertos en libertad digital, ya lo aclaró hace unos días en el Senado. Y ayer hablamos de la inflación, Luis, hoy cogemos la cesta para irnos al supermercado. Fíjate el dato que publica la OCU. Según el Observatorio de Precios, la carne, sobre todo la ternera, y la charcutería se han disparado un 12% en el último año. Esto es de media, pero por ejemplo vas al carnicero y pides carne picada, ahora mismo es un 25% más cara que hace 2 meses, y un entrecot un 16%. Y esto es noticia porque España es uno de los principales productores de carne y charcutería de toda la Unión Europea. Y estos datos a la gente le interesan. Habrá que empezar a pensar a lo mejor en la conveniencia de hacerse vegetariano. Pues sí.